Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por acompañarnos. Les pedimos que por favor mantengan silenciados sus micrófonos para evitar todo tipo de ruido, de ambiente e interrupciones. Queremos agradecer desde ya a las instituciones que nos acompañan, como también a las empresas. Asimismo, les recordamos que este evento, como todos los anteriores, se van a estar subiendo al canal de YouTube de la asociación. Así que bueno, para los que quieran verlo después, y bueno, está también abierta la inscripción a los voluntarios que quieran formar parte de la asociación, como de nuestro equipo. El tema de hoy es la libertad de expresión. Para tratar este tema tan caro a la República, como es la libertad de expresión, tantas veces puesta en riesgo, eh, atacada y cuestionada en muchos casos a lo largo de todo el mundo, a través de la historia. Hemos invitado, con nosotros tenemos a quien nosotros consideramos un gran defensor de esta, conocedor del tema, por supuesto, al licenciado Waldo Wolf. Waldo Ezequiel Wolf fue elegido en el año 2015 como diputado nacional y fue reelegido en el año 2019 por el PRO, la alianza, luego ahora llamada Juntos por el Cambio. Preside la Comisión de la Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación. Integra actualmente las comisiones de proyecto del Parlamento, eh, como de Seguridad Interior, Relaciones Exteriores y Culto. Ha sido presidente del Grupo Parlamentario por la Amistad eh, con Venezuela. ¿Mm? Ha presidido la Comisión Bicameral de Fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior, entre muchas. También ha sido presidente del grupo parlamentario de la amistad con Armenia. Es fundador del Foro Argentino para el Restablecimiento de la Democracia en Venezuela. Eh, y bueno, tiene un extenso currículum. También se recibió en la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano, cursó la maestría de Negocios Internacionales, obtuvo una licenciatura también como martillero público, es piloto de avión y es consultor en comunicación política y desarrollo personal. Así que un gusto tenerlo con nosotros, licenciado Waldo. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Un placer estar con ustedes, que me hayan invitado a hablar de un tema que, bueno, del que todos somos parte, ¿no? Es Por supuesto. la libertad de expresión. Y bueno, voy a exponer algunos minutos acerca de cuestiones generales que yo siento, pienso, he construido políticamente mis concepciones. Antes que nada, y después de la presentación que me hiciste, aclarar que por sobre todas las cosas yo me considero o intento ser un demócrata republicano, y las expresiones que vierta van a ser de un político. Ustedes han invitado a un político que tiene posiciones ideológicas, y como creo en la libertad y la diversidad, es posible que tal vez alguno no se sienta identificado con alguna posición mía. Y está muy bien, de eso se trata, de que no tengamos todos la misma posición, porque si tendríamos todos la misma posición, estaríamos ante un proyecto de pensamiento único que está en la antítesis de mi ideología, y además está en la antítesis de la concepción que tiene nuestro país, que es una democracia republicana. Yo soy diputado de la Nación, un puesto bastante denostado, ¿no?
hay ciertos cargos que están denostados. Y el de político en general está denostado. Una sociedad donde las estructuras están denostadas, donde la política está denostada, donde los cargos están denostados. Pero justamente como yo creo en la diversidad, creo que no somos todos iguales. Hay buenos y malos, comprometidos y no en todos los ámbitos de la vida. Yo vivo con mucho orgullo mi condición de diputado nacional. Les diría que es uno de los cargos que yo más reivindico dentro de la escala de la pirámide organizacional. Cuando se vota 2 cargos del Ejecutivo, presidente y vice. Bueno, los cargos ejecutivos locales, ¿no? Gobernadores, intendentes, y se votan legisladores. O sea que casi les diría del Estado, los que renovamos y revalidamos la representación de la gente, somos muy poquititos lugares del Ejecutivo con gran responsabilidad, y los legisladores, los demás cargos del Poder Judicial no se eligen a través del voto directo, se eligen a través de ternas que se llevan al Senado de la Nación, y aquellos que ocupan cargos en el Ejecutivo no electivos son elegidos por los miembros del Poder Ejecutivo. Y bueno, ni que hablar los empleados públicos en sus distintas jerarquías tampoco son elegidos. Así que esta introducción para aclararles un poco desde qué lugar yo tengo para mí el orgullo y el privilegio de aspirar. Cuando uno entra a la Cámara de Diputados, y ya me meto en el tema de la libertad, porque la libertad tiene que ver con la diversidad. Es muy interesante. No sé si han tenido la posibilidad de ir a alguna cámara. Cuando abran, algún día volverán a abrir, y si andan por Buenos Aires, si quieren hacer la visita guiada, se las recomiendo. Y si alguno me escribe a mí, yo siempre, cuando viene gente conocida abajo, las visitas guiadas tienen un horario, y cuando hay gente conocida, a mí me gusta bajar al recinto y charlar con la gente los días de visita guiada. Es muy interesante porque hay 257 bancas, uno mira, es un hemiciclo, medio círculo, y hay 257 bancas. Y las 257 bancas representan la diversidad. La diversidad que debe tener un sistema democrático republicano. Y voy a este tema porque yo creo que hoy estamos en discusiones muy primitivas, hemos tenido una gran involución. Estamos discutiendo en la República Argentina cosas que muchos países del mundo ya han saldado hace muchos años. ¿Habrán escuchado ustedes la frase? Yo la escucho permanentemente. Bueno, la oposición no acompaña. Ahí se me abrió el micrófono. Ahí está. El mío está abierto, pero hay alguien que quedó. La oposición no acompaña. La oposición no tiene que acompañar siempre. Hemos acompañado en un montón de cosas, en un montón de leyes o de acciones, y en otras no. O sea, justamente en una democracia republicana liberal, libertaria, la misión de la oposición es no darle la suma del poder público a quien gobierna el poder ejecutivo. Es interpelar, es denunciar, es que no se logran las mayorías especiales. Para eso tiene que prevalecer la libertad. Porque si no hay libertad, hay un pensamiento único, y fíjense ustedes que lo primero que hacen los fascismos a lo largo de la historia siempre es suprimir los parlamentos. ¿Qué es lo que están intentando suprimir hoy en día en la Argentina con la suma del poder público y las leyes especiales que le confieren un poder indiscriminado al poder ejecutivo? Y ya metiéndonos en el tema de libertad, nosotros tenemos una constitución eminentemente libertaria, ¿no? Aquellos que la escribieron, además, ¿no? Alberti, Betiaga, los más viejos como yo, los que peinan canas o peinamos cuero como yo, recordarán, yo soy del 68, o sea, en el 83, tenía 14 años y me acuerdo con emoción recordar cuando Alfonsín
recitaba el preámbulo de la Constitución, ¿se acuerda, no? Y si lo repasamos, dice, vengo a constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y garantizar los beneficios de la libertad. Fíjense si será en su preámbulo la Constitución ya libertaria, que no habla de constituir, de garantizar la libertad para nosotros. Habla de garantizar la libertad para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el sur argentino. Así que eminentemente nosotros estamos en un país, en una república, que su documento sagrado, que es la Constitución Nacional, es el reglamento en el que vivimos, comienza diciendo que va a garantizar la libertad a los que vivimos acá, a nuestros hijos. Vamos a trabajar para que nuestros hijos sigan teniéndola. Y para todos los hombres que quieran venir a habitar nuestro suelo, la gran mayoría de nosotros somos descendientes de alguien que vino a habitar el suelo argentino. En mi caso en particular, yo soy primera generación argentina del lado de mi padre. Tercera del lado de mi madre. Mi padre es un hombre que, bueno, falleció mi padre, que sobrevivió, escapó del Holocausto, y nuestro bonito país, le dio un lugar, y hoy, practicando con todos los problemas que hemos tenido a lo largo de la historia, la democracia republicana, un hijo de un inmigrante puede ser un representante cívico de una sociedad civil. Y cuando hablo de mí, estoy hablando de ustedes, que seguramente pensarán en aquellos, muchos de sus predecesores que llegaron acá con una mano atrás y otra adelante, y ustedes se han desarrollado y se han consagrado y se han realizado seguramente como, bueno, como personas, pero además como profesionales, como comerciantes, como empleados, o como lo que, artistas, o como lo que hayan elegido ser. Y bueno, hoy yo entiendo que tenemos esa discusión de si queremos ser un país con bases libertarias promovidas, promulgadas, acrecentadas, o si vamos a ir hacia un pensamiento único. Estamos en una gran discusión. Yo estoy convencido de qué lado de la discusión estoy. Estoy del lado de garantizar la libertad plena. Yo presido la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Y para que se den una idea, por ejemplo, hace 1 año y medio que a mí no me invitan a la TV pública. La TV pública, esa confusión entre el Estado y el gobierno, no me invitan. De hecho, me hicieron una nota hace poco que yo la subí. Pobre, ¿no? Yo nunca me meto con los empleados. Me parece que se equivocó y yo filmé la nota. Mientras él me la hacía a mí, mientras me la hacía en la sala de prensa de la Cámara de Diputados, le dije que espero que la pasen y que me inviten a la TV pública y que no corten la nota, y la filmaron con mi teléfono. Mientras me la hacía. Y finalmente no la subieron, ¿no? Así que yo creo que estamos en esa gran discusión de si queremos ser un país donde se escuchen todas las voces, un congreso donde se escuchen todas las voces, un congreso donde las voces que han sido elegidas para ponerle un límite a la suma del poder público sean escuchadas, medios de comunicación donde queremos o querramos que sean escuchadas, sobre todo los nacionales, que no son propiedad del partido gobernante, son propiedad del Estado, y en todo caso deberían tener una participación equivalente a la representatividad que tenemos, garantizando las minorías. La ultraderecha, la ultraizquierda también tienen derecho a expresarse dentro del sistema democrático. No es una prerrogativa que tiene solamente el partido gobernante. Esa concepción de que el que gana se lleva todo y anula a las minorías. Justamente el sistema republicano es un sistema que fue elegido para representar a las minorías, para sacarle la suma del poder público del jerarca de turno. 1789, Revolución Francesa, el jerarca deja
con la decapitación de María Antonieta, de tener la suma del poder público, y los representantes de la ciudadanía electos son los que le ponen un coto de poder, le dicen, le damos el poder para gobernar, pero a través de nuestros representantes establecemos una serie de normativas para que no tenga la suma del poder. Y así se pueda practicar el ejercicio de la libertad, que justamente no es hacer lo que dice ni la mayoría, y mucho menos el gobernante de turno. Y lamentablemente en este momento tenemos al Senado la posibilidad de la libertad. Yo ya les di un ejemplo. Ya, algunos de ustedes habrá votado a Juntos por el Cambio, otros habrá votado a otro partido, pero aquellos que le han delegado la representatividad en la voz a Juntos por el Cambio con 10.200.000 votos, hoy por ejemplo tienen un diputado que preside libertad de expresión y que nunca puede hablar en el canal público porque no lo invitan. Se comenzaron a vulnerar ciertas libertades que históricamente estaban consagradas, como la preservación de la libertad de la fuente por parte de cierto periodismo. Hay dos casos resonantes, el del periodista Cabot, lo ubican ustedes, el de la causa de los cuadernos. Hubo un juez que pidió los videos del diario donde trabaja Cabot, el diario La Nación. Para los que conocen Buenos Aires, está ubicado hoy en General Paz y Libertador, donde comienza Vicente López. Un juez pidió las cámaras para ver quién le dio la información a Cabot. De esta manera que no lo han conseguido hasta ahora. Por suerte hay ciertos resortes de la justicia que funcionan y ante apelaciones por el momento no prosperó y no ocurrió. Pero ¿qué es lo que se trata? De generar la autocensura, de que no se involucre ningún periodista en una investigación tan trascendente como esta. También tenemos el ejemplo del periodista Daniel Santoro, al que se lo procesó por inferir de que una nota que él había escrito por denuncia de alguien había sido para extorsionar a un empresario vinculado a la causa de los containers de la aduana. Y se le pidió la lista de llamados de él que había hecho como periodista. Y esto es vulnerar la libertad, la libertad que tiene que tener consagrada un periodista para hacer uso de sus fuentes sin exhibírsela al poder de turno, porque también promueve la censura y la autocensura. Ni que hablar de la pauta. Si nosotros vemos el manejo discrecional de la pauta, mucha de la cual no se informa para aquellos medios que son parte del oficialismo, es una manera de direccionar la opinión pública, porque sobre todo en las provincias donde la suma del poder público está absolutamente centralizada, un periodista, si no tiene acceso a la pauta oficial, no tiene posibilidad de ejercer, y la desproporcionalidad entre aquellos medios que son proclives al oficialismo y aquellos que son independientes son enormes. Además del hostigamiento que reciben, sabrán ustedes, no sé si yo no soy un actor tan importante, he tenido una participación bastante activa en la exhibición de lo que está pasando en la provincia de Formosa, una provincia donde la suma del poder público es flagrante, donde hacer periodismo, donde transmitir lo que pasa es casi una epopeya por parte de muchos de quienes se juegan la vida literalmente haciéndolo. Así que, bueno, eso es lo que está en discusión hoy en nuestro país. Y nosotros creemos que la libertad es un valor que debe ser defendido, por supuesto, con grandes frases como no pienso igual que vos, pero daría mi vida para que puedas expresarte. Si la multiplicidad de voces es un activo que vamos a seguir sosteniendo, honrando la concepción libertaria de nuestra Constitución Nacional y en la que muchos de nosotros creemos, o si vamos a ir hacia un pensamiento único. Hoy yo, no sé cuántos de ustedes andan por las redes, yo soy un tipo muy activo en las redes. Hoy en Twitter, de hecho, me levantó La Nación un tweet porque le contesté al jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, Bianco, que dijo que
Bueno, porque el expresidente Macri se vacunó afuera, eso es otra discusión. Nosotros promovíamos el odio y ellos promovían el amor, ¿no? Esa concepción fascista de siempre denostar al otro, ¿no? No podemos tener una diferencia sin creer que nosotros somos odio y ellos amor. Esa concepción de que ellos cuidan a nuestros hijos y nosotros no, lo habrán visto con la discusión respecto de las clases. Yo vivo en Vicente López, soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vicente López es el primer partido al lado de la capital. Estoy acá a 10 cuadras de la capital federal de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y la verdad que es insultante que alguien venga a decirnos que va a cuidar a nuestros hijos mejor que nosotros mismos. Cualquiera de nosotros que nos muestran algún estudio que se justifique el hecho de no mandar a nuestros hijos al colegio, no lo mandaríamos. Con esta concepción de que ellos sí cuidan a nuestros hijos y nosotros no, es una concepción absolutamente fascista donde no tiene la visión de la libertad, y la libertad justamente implica renunciar a que todos piensen como yo, que haciendo un reglamento en el cual civilizadamente se puede y se debe pensar distinto, no siempre el que piensa distinto es un demonio. El fascismo tiene esa concepción. Otro día, si quieren, les cuento un poco acerca de mi historia familiar con el fascismo. La conozco perfectamente porque me tocó escucharla en primera persona de muchos que les han sobrevivido de esa época. El fascismo siempre demoniza al otro, ¿no? De ahí vienen los términos, gorila, rata, cucaracha. De transformar en Alemania a otro, a matarlo, hay un paso, es despersonificarlo. Yo no creo que aquel que piensa distinto que yo sea una Alemania. Es alguien que piensa distinto y que bueno, porque si pensáramos todos iguales, las sociedades donde piensan todos iguales son grises, son esas sociedades donde uno ve a todos vestidos igual, porque es obligatorio hacerlo, donde todos los programas de televisivos son iguales, porque es obligatorio, donde se les enseña a quienes participan de la educación o acuden a claustros universitarios, a claustros educativos, una sola línea de pensamiento, y son, por lo general, grandes fracasos las sociedades en las que todos piensan igual, ¿no? Los socialismos lo vimos antes de la caída de la cortina de hierro, donde se quedaron en el tiempo justamente porque no hay competencia, porque no hay pensamiento diverso, porque no hay cuestionamiento. Así que, abriendo a preguntas, esto es un poco lo que yo veo. Hoy está en tela de juicio mucho más que una visión partidaria. Está en tela de juicio algo que el mundo, en muchos lugares, ya saldó hace mucho tiempo. En 1789 se terminaron los señores feudales en muchas partes del mundo. Se inventó la democracia para hacer un sistema con un reglamento para que convivamos quienes pensamos distinto y ejerzamos nuestra libertad dentro de un marco regulatorio. Y lamentablemente hoy en ciertas regiones sobre todo América Latina y nuestro país en particular, vuelve a estar en tela de juicio. Bienvenido al debate, escucho sus preguntas. Estás muteado, Stedman, no te escuchamos. Ahora sí. Bueno, vamos a ver si el público, las preguntas del público. Dice, ¿por qué el presidente no acata la decisión de la Corte Suprema de Cava e insiste en enviar al Congreso una petición para que pueda declarar lo que se le cante con la excusa de la necesidad de la pandemia?
tener un régimen autoritario en todas sus decisiones. Piensa tener un régimen autoritario en todas sus decisiones. ¿Por qué peligra que no se celebren las elecciones? Porque la intención es cancelarlas y que no se celebren este año. Bueno, Bueno, la esa verdad es la- que yo no les puedo decir exactamente por qué. Puedo hacer un análisis político de por qué yo creo, ¿no? El presidente de la Nación responde a un sector ideológico que no cree en la división de poderes. Lo ha dicho. Bueno, lo ha dicho la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ella dijo que no cree en la división de poderes. De hecho, ustedes han escuchado que por un fallo de la Corte Suprema, que yo no soy abogado, pero bueno, soy diputado y cada uno comienza a entender ciertas cosas por encima del promedio de los no abogados. El fallo de la Corte Suprema respecto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es un fallo sencillo, lógico, no es un fallo sofisticado, ¿no? De hecho, no sé si leyeron la columna de Borenstein del fin de semana que lo caricaturiza y le dice al presidente que la A de Cava es autónoma, ciudad autónoma, que él no puede legislar sobre ella y además la Constitución Nacional se basa en que las provincias son preexistentes a la Constitución de la República. O sea, la autonomía de las provincias es preexistente a la Constitución del sistema republicano federal. Así que yo creo que el presidente no cree en la división de poderes, ellos no creen, y además no lo creen día a día. Yo les contaba esto de que muchas veces me preguntan ¿por qué la oposición no acompaña? Y porque la oposición no tiene que acompañar en todo. Justamente nos eligieron, si no hubiesen votado al oficialismo, y no votaron al oficialismo. Y es sabia. Los temas democráticos republicanos tienen la sabiduría del engranaje complejo que tienen, de establecer que para tomar ciertas decisiones se necesitan 2/3 para que alguien tenga mayorías circunstanciales, pero no la suma del poder público, y se necesite más de un 66% de la población para darle ese poder, cosa que es complejo en muchos lugares. Así que yo creo que el presidente lo hace porque no cree en el sistema republicano. De hecho, Venezuela, Cuba, Irán son países que son modelos de este oficialismo y así lo han exteriorizado. Formosa China, es el modelo. la China, democracia china. exactamente. China, Formosa. Si ustedes escuchan que Formosa es la provincia modelo de este gobierno, yo siempre digo, para que haya democracia tiene que haber elecciones, pero con elecciones sola no alcanza para que haya una democracia plena. La no alternancia no es democracia plena. Formosa tiene 70% de empleados públicos y el 95% del presupuesto de Formosa se compone de la coparticipación, la plata que le da el gobierno. Es una provincia testimonial. Imagínense que tiene una provincia con el 95% del presupuesto se lo da al gobierno nacional. Tiene policía, jueces que los elige, médicos, empleados públicos, todos dependen de uno. Claro, se terminó la democracia porque la gente empieza a votar al que le paga el sueldo, que es lo que ocurre en Formosa. Así que esa es la concepción que tienen. Respecto de si el objetivo es suprimir las elecciones, y yo lo dije, no sé si algunos tuvieron la posibilidad de ver, ayer estuve en el programa de Joaquín Morales Solá y lo dije, si ustedes ven al final, él pide del proyecto de ley de la suma de poderes o de los superpoderes, el presidente de la Nación propone que le deleguen todos estos poderes hasta fines de diciembre. Quiere decir que si él en noviembre, cuando son las elecciones, dice que hay un conflicto epidemiológico, hay que confiar en el INDEC también, hay que confiar en el ANMAT, hay que confiar en estos organismos, además conducidos por un pionerismo que para mí no es confiable a nivel auditoría de nada. Dice que hay problema sanitario y no puede haber elecciones, por ejemplo, miden mal en La Matanza, en el AMBA, y la suprimen en la provincia de Buenos Aires y no tenés elecciones. Así que sí,
yo creo que no creen en el sistema democrático republicano y que se esconde dentro de ese gran caballo de Troya que es transparente, que son los superpoderes, la trampa de decir, si no rendimos, no hay, no hay elecciones. Cuando sabemos, y termino por entenderme, que volvía a lo de antes, yo le decía que ellos dicen que cuidan a nuestros hijos mejor que uno. Digo, ¿alguien puede creer en su sano juicio más allá de que yo soy un actor de la democracia, creo que la democracia no se suspende por pandemia, que si alguien me muestra realmente que hay riesgo de que un familiar mío vaya a votar, yo lo voy a hacer ir a votar para que se muera? Hay que tener una mente muy retorcida para creer que uno está por encima del cuidado que cada uno de nosotros nos vamos a dar a nuestra familia y a nosotros mismos. Yo no estoy vacunado y tuve COVID ya y no me vacuné porque no me corresponde. Cuando me llegue por edad, como a cualquier vecino de la República, Bueno, en base a tu criterio, acá surgía mucho la pregunta de esta cuestión de por qué aceptó la alianza de Juntos por el Cambio posponer las elecciones. Ya nos dijiste algo, pero no, yo se los explico. bueno, Miren, la verdad que nosotros también hemos tenido una discusión cuando uno integra espacios políticos, no siempre coincidimos todos. Yo me he expresado que no me acuerdo. Lo cierto es que ellos tienen los votos para anular las pasos. Si ellos mañana vienen y quieren anular las pasos, las pasos son una ley, las leyes se anulan con una nueva ley que deroga la anterior. Entonces ellos dijeron, si no nos dan un mes, las anulamos. Es el mal menor. Yo no lo vi, en lo personal no acuerdo, pero nuestro espacio, el general decidió eso. También es cierto que a pesar de haberse comprometido, lo pueden volver a hacer. El costo político sería enorme porque hay una cláusula que dice que se comprometen a no hacerlo. Pero bueno, yo voy a citar una frase que limita, más allá de que no soy la coalición, no podés creerle al kirchnerismo, dijo el Rita. Pero la verdad que se han comprometido a no hacerlo y nos decían que si no hacíamos eso directamente anulaban las pasos. Así que, bueno, la política es administrar realidades y es el arte de lo posible. En lo personal no estoy de acuerdo, como miembro de un espacio voy a acompañar porque es lo que se ha negociado y lo que se ha podido sacar. buenísimo. Acá alguien del público pregunta, ¿cuál es la relación de la oposición con la prensa? Si el unicato es solo el problema del oficialismo o el oficialismo tiene demasiados medios afines o socios. ¿Está en condiciones la oposición un polo, un espacio de información y difusión propio? Bueno, la relación con la prensa, hoy también hay una condición binaria, hay prensa afín y prensa en contra. La verdad que yo suelo ser un hombre que está mucho en los medios. Ahora, si están aburridos a la noche a las 22 voy a América con Romina Mangel, que no suele ser una periodista muy afín a nuestro espacio. Yo tengo una buena relación, yo atiendo a todo el mundo, menos a los espacios ultrakirchneristas, porque los considero violentos, no atiendo, ¿no? La verdad que no sé cuántos de ustedes sabrán mi trayectoria, yo no, me la banco, pero no voy en un medio que me pone, hay un medio que me carga con mi apellido, ¿no? Que como si tenemos en la primaria, me pone el diputado Salsa Wolf, me pone como si fuera Salsa Wolf. Y la verdad que un medio periodístico que hace chiste es patético por ellos. Imagínense que yo ya, después de mucho psicoanálisis, he superado que me carguen y me parece tierno, ¿no? Pero en mi caso personal yo he sufrido los embates del fascismo. Yo les cuento que yo fui imputado por traición a la patria. A mí cuando fue la causa del memorándum me inventaron que recibía, yo junto a otros, yo en aquel momento era dirigente de la comunidad judía, recibíamos órdenes de Paul Singer de los fondos buitre para perjudicar a la Argentina en la denuncia por el memorándum. Yo que tengo una concepción democrática, en vez de decir que no abran la causa, como terminó ocurriendo con la causa del memorándum, me presenté ante el fiscal y le dije que no se le ocurra cerrarla. Y puse, es una mentira, una locura, ¿no?
Bueno, bien, justamente ellos querían que nosotros pidamos que la cerrara él, para decir, son todos iguales. La causa se cerró porque era una mentira, esos títulos que vemos en esos canales. Hace 2 años me inventaron, y esto es a propósito, yo ya le saqué la foto, un 27 de diciembre del 2019, habíamos perdido recién las elecciones, salió una nota de que yo había gastado representando a la Argentina en un viaje a Uruguay, que había ido, yo era miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, y había ido enviado por la Cámara. Falsificaron un remito donde decía que yo había gastado por un día $23.000. Y alguien falsificó un remito porque había ido 2 días a Uruguay y de viáticos me habían dado $230, no 23.000, para 2 días, que incluía pasaje, comidas y hotel. Y claro, primero te lo ponen en los medios y después te lo desmienten así chiquito. Era justamente para ensuciarme. Así que ya me tocó varias veces. Después se inventaron de que yo traía armas, y no sé si lo vieron una vez, que yo estaba vinculado a traer armas de Israel. Yo soy martillero público. Nunca vendí armas y nunca hice comercio con Israel. Una actitud bastante antisemita, ¿no? Creo que uno es judío, entonces por eso hace negocios con Israel. Y nada, o sea, tenía que explicar algo que no había por dónde explicarlo. Es como que alguno de ustedes ahora me acuse, no sé, de que vendo oro. Y yo no sé por dónde arrancar, porque no sé ni a dónde queda a cuánto está el oro, nunca compré oro, nunca vendí oro. Así que estoy acostumbrado. Así que cerrando, mi relación con los medios es, yo atiendo a todo el mundo. Jamás van a encontrar un periodista que le haya condicionado una nota. Nunca pregunto qué me van a preguntar. Y menos aquellos medios que yo no creo que son medios, creo que no son medios, sino que son parte de un aparato para destruir al que piensa distinto. No puede alguien entrevistarme y decir, bueno, el diputado Wolf no piensa como yo, pero es un hombre de la democracia, de la sociedad civil, que tiene familia, hijos, que no es un gorila, que no es una rata, que no gasta plata del Estado, etcétera, etcétera. Esteban, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Adelante, Fabián. Waldo, noche. Soy Fabián Ben, secretario de la Asociación Civil Río Paraná. Primero agradecerte la atención que has tenido con nosotros para esta charla virtual. Aparte, quiero decirte, también soy primer hijo de inmigrantes. Mi padre vino de Europa, mataron a toda la familia en Europa, los nazis, fascistas, y soy el primer descendiente argentino, digamos, como vos. Y creo que es un momento, digamos, que tenemos que ver. Yo siempre comparo qué es lo que pasa con esta Argentina que yo conocí en los años 60, en los años 70. ¿Me escuchan? Sí. En los años 60 y 70, que había 3% de pobres y no existía la palabra pobreza. Hoy en día yo comparo y hago una reflexión también con Gaza y Cisjordania, y es un momento que digo que esperemos que todo se termine, que haya paz en esa zona, en la región de Medio Oriente, para el bien de todos. Y comparo la provincia y el conurbano bonaerense con Gaza y Cisjordania, manejados por gobiernos corruptos, de terroristas, de gente, digamos, que lo único, la gente vive hacinada, sin agua, sin corriente, sin luz, y al lado un estado que es floreciente. Lo comparo el conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires, con la provincia, y al lado la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Que durante tantos años cada vez está peor. ¿Y cómo se soluciona eso? Bueno, yo
respecto de la comparación no me voy a meter en ese tema, pero yo les decía que nosotros tenemos un problema, a mi entender, en la Argentina, muy primitivo, ¿no? Nuestro problema no son un problema psicoanalítico. Yo creo que la Argentina tiene un problema estructural, del cual todos somos parte, pero si ustedes escuchan el oficialismo, por lo general se desentiende absolutamente de todo. Yo hace unos días puse un tuit, a mí me gusta pensar cómo comunicar. Trato de ser bastante claro en mis ejemplos, ¿no? Y el oficialismo gobernante tiene una característica que no se hace cargo de nada. No es que dice, bueno, tenemos un problema. Les doy un ejemplo. Deuda externa. Ustedes habrán escuchado que han acuñado el relato de que la deuda externa es nuestra. Yo les hago un cálculo matemático, primario, de almacenero. Alfonsín termina su gobierno en el año 89. La Argentina tenía estos datos del Banco Central, no es irrefutable. Tenía 60.000 millones de dólares de deuda externa. Hoy, a esta hora, si entran en el Banco Central, la Argentina tiene 335.000 millones de dólares de deuda externa. Quiere decir que desde el año 89 hasta la fecha, Argentina tomó 275.000 millones de dólares de deuda externa. En los gobiernos de De la Rúa y Macri se tomaron 90.000 millones entre los dos. Y Macri entregó el gobierno con 10.000 millones de dólares de reservas. O sea que tomó neto 80.000 millones. Si ustedes ponen 80.000 dividido 275, les da que el 71% de la deuda externa la tomó el justicialismo. Entonces, la Argentina no tiene un problema de qué gobierno toma deuda externa. La Argentina tiene un problema de déficit fiscal. Todos han tomado deuda, porque si todos los años perdemos el 10% del PBI promedio de emisión, tenemos un problema estructural. Y nos tenemos que hacer cargo todos. Ahora, es muy difícil hablar con alguien que vive diciendo, los otros son malos, odian, no quieren a sus hijos, no los mandan al colegio, toman deuda, hipotecan el futuro. Es mentira. O sea, mínimamente tenemos que entender de que el problema es de todos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y yo creo que hasta que no entendamos muchos argentinos que el problema es psiquiátrico, que el problema es sumamente primitivo, que ningún gobierno va a poder solucionar esto con relato y mucho menos en el año 2021. Hoy en día la verdad que tenemos la posibilidad, así como es cierto que tenemos una gran cantidad de gente fanática, adepta al partido gobernante y tienen derecho, también tenemos un montón de gente que se anima, que comparte cosas. Yo creo que la pelea hay que darla todos los días. Esta pelea hay que darla, para mí yo hago mucho esto, la verdad que tengo una agenda muy nutrida. Le diría que si no todos los días, día por medio, yo hablo con ciudadanos con esta posibilidad que da el Zoom de alguna parte de la Argentina y del mundo. Y los invito a que reflexionen en esto. Hoy la batalla está en todos lados. Hay mucha gente que dice, y es importante transmitirles esto que veo, ¿no? Mucha gente dice, no, yo no me quiero pelear. Bueno, te vas a tener que pelear. Dentro de los canales y los carriles de la democracia. ¿Pero por qué te vas a tener que pelear? Porque esta vez te toca a vos. Cuando nosotros decimos que vienen por el sistema democrático republicano, no es el sketch de Lilita Carrió con Pino Solana, que en paz descanse, abrazando, ¿se acuerdan de la nata de la republiquita? El sistema republicano es que liberen a los presos. Y en Ramos Mejía, un ladrón que lo liberaron, motochorro con 50 causas iguales, mate a una señora que era psicóloga y ir a ver a la hija y yo me tocó a mí.
y es que se muera algún familiar nuestro porque se saltearon la cola en la vacuna. Hoy creo que Almeida salió a decir que estaba enojado, ¿no? Está muy bien, porque el padre murió sin colocarse la vacuna y se la colocaron otros. Se lleven la República puesta es que ustedes manden un hijo a la facultad y vaya Amado Vudú, un hombre que se robó, y 16 jueces de la nación de todas las instancias corroboraron que se robó la máquina de hacer billetes, vaya a dar una clase de moral. Entonces hay que involucrarse, porque si no te involucras, hoy van a ir por la tuya y te va a tocar en el día a día, es que te cierren el negocio, es que no puedas mandar a tu hijo al colegio por más que vos digas, no se contagia. No, nosotros cuidamos a sus hijos mejor que ustedes. Hoy, realmente, como pocas veces yo creo en la historia, tal vez uno cree que siempre le toca a uno, pero yo creo que pocas veces estuvo tan en tela de juicio algo tan primitivo como lo que hoy está en juicio de valor, y no va a quedar otra que involucrarse y discutir que para mí es sumamente importante y hacerlo civilizadamente, pero hacerlo. Porque si no, yo les termino con esto, con esta pregunta y abrimos un par más. Yo tengo dos hijos, uno de 24 y uno de 29, un varón de 24 y una nena de 22, una señora de 22. Y ya, evidentemente soy un hombre muy politizado y toda mi vida de política, ¿no? Y bueno, uno cree que evidentemente cada uno hace su camino, yo no les exijo nada, porque creo en la libertad y lo respeto. Pero después de unos años, cuando uno escucha que ellos con su impronta, que no es exactamente igual a la mía, empiezan a defender aquellos valores en los que fueron criados, por haber escuchado que he sostenido a lo largo de mi vida, en cada lugar que he estado, mis posiciones, sin tener prurito en discutir, incluso cuando alguna cena familiar ha subido de tono, la verdad que a mí me llena de orgullo porque significa que ningún profesor secundario o universitario que responda a Baradel le va a venir a lavar la cabeza a mis hijos, porque hice el trabajo que tenía que hacer y es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para defender aquellos valores en los que creemos y en los que se ha consagrado hasta este país, nuestro país, en el que convivimos y en el que tantos orgullosos nos sentimos del sistema que tenemos. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta. Además, vos hablas de poner en valor la pluralidad y también de esta cuestión de cómo la suma del poder público de alguna manera sirve para direccionar la opinión pública y así hacer un monopolio, digamos, de la opinión. Quería consultarte, ¿cómo vos pensás que se puede combatir estos mecanismos que utiliza el poder público para adoctrinar en las instituciones públicas? ¿Cómo a vos se te ocurre que deberíamos nosotros encarar la batalla cultural, ¿no? Para combatir esta cuestión? Con todas las herramientas, estando acá en un Zoom en vez de estar viendo otra cosa hoy, subiendo después concepciones a las redes, no callándose. ¿Vieron cuando en algún chat de algún ámbito de pertenencia que uno tiene, el famoso grupo de WhatsApp? Pero acá no se habla de política. ¿Por qué no se habla de política? ¿Qué tiene de malo? Hay que hacerse hablar con respeto de política. Hay que hablar en todos lados. El hombre es un animal político. Así lo definía algún pensador de la antigüedad. Si le sacás político, te queda animal. ¿Qué es la política? La política es el arte de lo posible, es administrar realidades. La política es todo aquello que nos lleva en un ámbito civilizado a concretar nuestras aspiraciones. Hay una frase que suele repetir alguna gente con la que yo no acuerdo, que es, la habrán escuchado ustedes, y seguramente alguno se reirá, hasta la habrá dicho. Yo no soy político. Todos somos políticos. Díganme, ¿ninguno de ustedes alguna vez tuvo que sonreírle a algún cliente que le venía a comprar y no le gustaba?
Nunca tuvieron que hacer una fiesta familiar e invitar a la tía que no le gustaba y ver si iba en la mesa de al lado del baño o si iba más cerca y discutieron con su pareja. Uno no vive negociando. Uno no tiene con un vecino que no le cae bien, se sube en el ascensor, ¿qué le dice? ¿No lo saluda o le dice buen día? Le dice buen día. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. ¿Qué hacen los animales? Se comen al animal que tienen ganas o tienen hambre. No hay ningún tipo de contrato social. Andan desnudos, hacen sus necesidades en cualquier lado, tienen relaciones con cualquiera en cualquier lado. Bueno, el hombre como animal social tiene toda una serie de comportamientos que hacen a la consecución de sus actos dentro de una civilización. Así que, ¿cómo se hace? Entendiendo que hay que involucrarse, que el no involucrarse ha permitido que nos vayan a la batalla cultural. Ha permitido que hoy el jefe de gabinete de ministros, por ejemplo, tuitee su recordación del asesinato del padre Mujica, que el abuelo del jefe de gabinete en un programa de televisión dijo que lo mataron los montoneros, que hoy son parte del gobierno. Y hay que perder el miedo y decírselos. O recordarle cuando hablan de la subversión, de que el abuelo del jefe de gabinete de ministros, que hoy hace 284 días que no viene al Congreso de la Nación, más allá de que está establecido que tiene que venir una vez por trimestre en el artículo 101 de la Constitución Nacional, firmó el decreto 2072, por el cual se llamó aniquilar a la subversión. El abuelo del jefe de gabinete. Entonces, vos permitís que se construya el relato cuando te quedas callado. Y no hay que quedarse callado. Yo se los digo todos los días. Todos los días. Ahora en un ratito meto el tweet diciéndole que hace 284 días que no vino. Así que yo te voy a parafrasear, Esteban, una frase de Woody Allen y te la llevo a tu pregunta. Woody Allen decía, no sé cuál es el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso asegurado es tratar de quedar bien con todo el mundo. Yo no sé cómo se logra esto. Ahora, quedándonos callados y no dando esta batalla cultural, se pierde seguro. Muchas gracias, Waldo. Ahora Antonio quería hablar. A ver. Yo les pido algo porque me tengo que ir a la tele. Les pido que si les parece, ¿no? Me hagan las últimas 3 preguntas juntas, las respondo las 3 juntas y espero no se enojen, pero tengo que salir, no comí y tengo que salir para la televisión en 15 minutos. Buenísimo. Ahí le doy la palabra a Antonio. A ver si... Buenas noches, diputado Wolf. Soy Antonio Asano, miembro de la Asociación Civil Río Paraná, militante de la Juventud Pro y presidente de la Ateneo de la Sociedad Rural de Santa Fe. Bueno, voy a hacer escueto en mi pregunta. Es una pregunta de opinión. ¿Qué opina sobre que en la República Argentina un presidente sea electo por el 45% de los votos? ¿No le parece que debería ser por más del 50% de los votos? Si nos ponemos a analizar la historia pasada, las elecciones del 2007 y las del 2019 podrían haber sido ganadas por otros candidatos. ¿No cree que sería necesario modificar ese artículo? Interesante tu pregunta. Vamos con otras 2 juntas y respondo las 3, si les parece. No sé si hay más. Si es la última. Roberto, Juan Carlos Parodi, ¿puedo? Sí, por favor, Juan Carlos, adelante. Bueno, yo soy quizás uno de las pocas personas que no creen en la democracia. No fui el primero. El primero fue Sócrates, que dijo que era una falacia, que obviamente la elección es muy importante y la elección debe ser igualitaria, pero lo que hace Francia me parece mucho más democracia que la falacia que es esto, donde gana, como decía Sócrates. Si ponen un candidato que reparta golosinas y otro que exija trabajo, adivinen quién va a ganar. Nosotros repartimos golosinas, le damos plata por generaciones, no hacemos trabajar a nadie y siempre ganan ellos. Sócrates predijo la caída de la ciudad-estado y nosotros hace rato que venimos diciendo
desde el año que se hizo cargo Perón, el 46, que estábamos quinto en Producto Bruto Per cápita, pasamos 80 y quedamos ahí abajo. El peronismo ha sido nuestra gran desgracia que sigue, pero mi pregunta es la siguiente. Obviamente el voto debe ser igualitario. Un obrero de la construcción tiene el mismo derecho que yo, que soy profesional. Pero lo que sí hay que calificar es al candidato. Nosotros no podemos dejar o no podemos poner como persona a elegir a alguien como Cristina, que es una señora que tiene sus causas ya perdidas, no podemos ponerlo a vudú a dar conferencias en la universidad, eso es una vergüenza. Es decir, la democracia como la vivimos nosotros exige mucha responsabilidad, cosa que no tenemos. Es Juan decir, Carlos, discúlpame que te interrumpa. La pregunta, hacela directa porque ya se tiene que ir, Waldo. tenemos que tener una democracia especial por nuestra característica demográfica. Bien. ¿Hay alguna más, Esteban? Una más. Cerramos ahí, si no. Bueno, y una reflexión final, si quiere agregar sobre todo esto, Waldo, y nada Dale. más. Bueno, respecto a la pregunta de Flavio, sí, está muy bien, se nota que sos una persona que... O Antonio, ¿qué me le hizo? No, Antonio me hizo, ¿no? La pregunta, Antonio, sí. Antonio, perdón. Antonio, me hacías la pregunta del sistema de votación. Bueno, es el que tenemos. Yo no acuerdo, yo creo que hay varias cosas que si yo tengo que diseñar un sistema lo haría mucho más moderno, más ayornado. Tenemos otros problemas. Para mí es peor el sistema del Pacto de Olivos en el 94, en el cual se estableció que iban 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría, con 9 provincias históricamente feudales y justicialistas, tener garantizado casi de esa manera la mitad de los votos en el Senado de por vida. Antes del pacto del 94 era 1 por la mayoría y 1 por la minoría, teníamos más equilibrio. Ahora, justamente por eso, desde el año 83 hasta la fecha, está garantizado en el Senado la supremacía del PJ, ¿no? Con un absurdo que uno escucha al kirchnerismo criticar a la justicia y sabemos, y si no se lo digo, porque hay que, dice Mirta, el público se renueva, los jueces los elige el Senado, y el Senado tiene desde el año 83 mayoría justicialista, y preside la comisión de acuerdo que los termina de elegir. Pero ellos los eligen, y cuando no les gusta dicen que la culpa es de los demás. Por eso les digo que es psiquiátrico el tema. Los han elegido ellos. 10 de los 12 jueces federales actuales los eligió el PJ, y 4 de los 5 de la Corte Suprema son hombres con, o que vienen del PJ o que tienen identificación con el PJ. Sin embargo, no les gusta los que tienen. ¿Por qué? No porque son malos jueces. Porque han descubierto que han robado mucho. Y como las causas no pueden volver para atrás, hay que anular el termómetro del que dijo que esa causa tiene fiebre. Así que sí, coincido con vos y habría que modificar muchas cosas. Respecto a lo que dijiste, Juan Carlos, yo creo que la democracia es un sistema imperfecto, pero es el mejor de los sistemas. No hay ningún sistema mejor. Creo que la libertad, y termino con esa reflexión, porque así empezamos, también es una variable imperfecta, pero es mucho más sana que darle la suma del poder público a un jerarca de turno. La libertad, cuando hablan de los sistemas liberales o de los sistemas intervenidos, yo soy un hombre que creo en los equilibrios, creo que el proyecto es todo el mercado posible con todo el Estado necesario que genere los equilibrios. Pero siempre, si tengo que elegir por una variable, es por la libertad. Prefiero que sea la libertad la que genera desequilibrios y no Insfran con la suma del poder público o Alberto Fernández con la suma del poder público. Así que sí, creo que también nuestras democracias tienen que mejorar y para eso se necesita proyectar para algún día tener mayorías que permitan
mejorarla y jerarquizarla como propone un joven como Antonio, o como propone ya un hombre que peina cuero como yo, modificar este absurdo que la mayoría se lleva 2 y la minoría 1, no importa el porcentaje, ¿no? Es decir, te llevas 2/3 y acaso un voto más que el otro, y eso está pensado justamente para que te lleves 2 con un poquito más, y no con el 33% más que el otro. Así que desde mi lado yo voy a seguir defendiendo la libertad, con todas las imperfecciones que tiene, porque creo que es mucho más sana que el jerarca autocrático que asuma el poder público de turno. Los invito a que se involucren más allá de lo que lo han hecho, porque los populismos totalitarios tienen una ecuación matemática que cuando ya tienen la suma de más de la mitad de la población bajo su yugo, se transforman tal cual, dijo Juan Carlos, en una falsa democracia. Lamentablemente estamos cerca de ese número. En Formosa, con 25 años en Francia, lo han superado, tiene el 70% de los empleados públicos. Así que no queda otra alternativa que involucrarse, que aprender de los errores. Hablo sí como parte de un espacio partidario. Hemos cometido errores, pero cuando uno comete errores y mira a la gente sinceramente a la cara y tiene la conciencia limpia, puede decir que aprendió de ellos y que los va a mejorar. Cuando uno comete delitos, viene a perfeccionarlos. Waldo, ¿estás contra calificar a los candidatos? Sí, yo estoy a favor de instruir a los votantes. Para instruir a los votantes hay que animarse desde todos lados a cuestionar a los comunicadores, a los falsos intelectuales. Hay que hablar de política con aquellos que no tienen instrucción y no creer que no la pueden tener. Yo he visto gente muchísimo más instruida y calificada en ámbitos socioeconómicos bajos y jerarcas obedientes con formación académica. Así que sí, creo que hay que formar a la gente, creo que es un trabajo enorme y sigo siendo un optimista porque, como decía el Churchill, no veo nada bueno en ser pesimista. Así que los invito a que cada uno saque lo que se sintió identificado de lo que yo dije. Como no creo en los totalitarismos, seguramente algo no les habrá gustado y está muy bien. Armen su propio menú, su propio vademecum. Cuenten conmigo desde mi lugar cívico para trabajar y para prestarme a colaborar desde el lugar que me toca en los ámbitos que se desarrollan. Y bueno, gracias por la invitación, espero que les haya gustado y que les haya servido. Les dejo para que pongas después, Esteban, ahí abajo el mail de mi despacho. Mis redes yo las contesto a mi equipo, si alguien me quiere escribir por alguna cosa, bienvenido. Y mi mail es despacho Waldo Wolf, todo junto, con doble F, @gmail.com. Con tiempo, en mi equipo se contesta absolutamente todo. Así que gracias, disculpen que me tengo que ir. En un ratito voy a estar en América. Así que, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Espero que se hayan sentido cómodos. Yo me sentí muy bien. Y nos vemos por ahí en cualquier momento. Les mando un abrazo y gracias. Muchísimas gracias, Waldo. Un placer haber tenido una persona tan instruida como vos y, bueno, también agradecer a todos los presentes. Muchísimas gracias por todo. Así que sigamos con esta batalla. Hasta luego. Chao, Buenas noches. Chao, chao.